Hoy en el enganche, estos son los 5 equipos más random de la conference y uno de ellos va a ser el equipo del enganche. ¿Qué tal, gente del enganche? ¿Cómo estáis? Tenemos semana de Champions, tenemos semana de Europa League, pero tenemos semana de Conference. Y evidentemente aquí, y mira, además vengo preparado, ¿eh? Café para muy cafeteros, dice el dicho, ¿no? Café para muy cafeteros en la Conference y café del bueno es el que vamos a disfrutar en este vídeo con Iker Zamayoa, Dan Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy buenas, David, ¿qué tal? Muy buenas, David, encantados, como siempre. Suena random cada vez que decimos Conference, ¿verdad? Tiene como ya parece que se debería llamar UEFA Random League en vez de Conference Tal League, porque cual. ya significa lo mismo para nosotros, ¿no? Y Sí, la eso, verdad que sí. y eso que en la primera edición hubo equipos punteros, de hecho la final fue Roma-Feyenoord, que quizás que Sí. el Feyenoord llegue a una final europea ya es un poco ahí lo que significa la Conference, pero yo me Vale, acuerdo que primer palito. se especulaba con que las semifinales de Europa League de aquel año, comparadas con las de Conference, parecían mejores las de Conference, pero luego Y, es cierto que se veía... y de las tres competiciones europeas, para los que somos frikis al fútbol, la Conference quizás sea la que más nos gusta ver casi más que la Champions. Sí, 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 mira, luego, luego yo Dani en y yo tenemos esto. una historia ahí, ¿eh? Sí, me encanta. Mira, yo que creo que la Conference ha llegado para darnos historias al fútbol, verdaderamente. Creo que es así. Antes de que vosotros estuvierais aquí en la actividad futbolera y demás, existía la competición de los jueves. La única que se jugaba era la Recopa. La Mm. Recopa era los equipos que ganaban la Copa del Rey. Solamente los equipos que ganaban la Copa del Rey cada año jugaban después esta competición entre ellos. El Zaragoza, de hecho, la ganó. Os sonará el gol de Najin desde el Allí. centro del campo, al Arsenal, al Gran Siman Bigotón. Mm. Y pues ese torneo siempre dejó una mística, dejó un sello especial, porque claro, lo que jugaban, evidentemente la Copa la ganaban a veces en algunos países equipos que después nunca íbamos a ver en Champions ni en la Europa League, en la UEFA antigua. Y de repente en la Recopa aparecía. Bueno, pues yo creo que la Conference vino a ocupar ese hueco y es verdad, estoy de acuerdo con lo que decía Iker, de alguna manera nos dejó dudas en la primera edición y a mí me ha gustado cómo ha renovado el concepto y ahí lo tiro, a ver qué os parece, también a la gente aquí lo puede empezar a comentar. Yo creo que el hecho de que ahora con la fase liga instaurada en las tres competiciones europeas, no pueda suceder esto de que el que pierda en Champions se va a Europa League o el que pierda a Europa League y luego sale rebotado a Conference, eso me parece que es ideal, porque te ha tocado un torneo, te lo has ganado tú. Mantén todas las opciones en el torneo y si te eliminan, a casa. Sí, Me sí, parece tal cual. adecuado. Tal cual, tal cual. Es que yo pienso lo mismo y es cierto que por eso quizás ahora se ve la Conference como la competición de más nivel, evidentemente, y más humilde de todas. Pero claro, eso nos abre un poco ese abanico de poder ver a equipos que ni en sus mejores sueños optaban con poder disputar al menos 6 partidos de competición europea. Que yo no sé si se le puede dar una vuelta a eso de que se jueguen también 8 partidos en la Conference. No sé para los mandatarios cómo será, pero a mí eso me dejó un poco frío el año pasado cuando vi el cambio de formato de que en la Conference solo jueguen 6 partidos en la Sí, fase sí, liga, pero bueno. estoy un poco de acuerdo y además te rompe el calendario de ligas, Mm. porque yo Claro. recuerdo esta misma temporada ya hemos tenido al Betis, por ejemplo, jugando como juega los jueves y tiene una ronda más que otros torneos, pues tiene que jugar entre semana, Mm. en una En fecha agosto, del sí. mismo tiempo se está jugando liga y el Rayo Vallecano le ha sucedido igual ahora esta temporada en Conference. Bueno, para mí ya lo dijimos aquí en el vídeo del Rayo, que ya, Iker, esto te gusta a ti, ya Eso apuntamos por es. aquí también que recordamos que hicimos un vídeo de Conference del Rayo para valorar lo que representa para ellos y decíamos que el Rayo era seguramente el equipo más Conference como etiqueta, Mm. como apodo casi de toda la Liga Española para que fuera a la Conference. Así que me parece que nos cuadra perfectamente. Pero vamos a ir todavía mucho más allá. Porque si significa random, significa friki, significa surrealista, muchos de los clubes que han estado en la Conference los últimos años, que está abriendo puertas, que está extendiendo sus ramificaciones por toda Europa, este es el vídeo ideal. Porque vamos a elegir a 5 clubes de esta temporada que están jugando esta Conference League y después de hablar de esos 5 que para mí, elegidos por mí, pero vamos a hablar de todos y cada uno de ellos, los tres, vamos a dar detalles para convenceros a vosotros y para nosotros mismos autoconvencernos para después elegir uno de ellos que va a ser el equipo Conference, el cual vamos a tifar, animar, no sé cómo decirlo, cómo lo dirán en otros países también, que vamos a Alentar, apoyar. ¿no? Alentar como en Argentina, Alentar, ¿no? sí, sí, haciendo así
así ya Sí, nos viene directamente así ya este exacto. gesto. Bueno, pues el gesto que nos va a provocar hacer así desde este mismo jueves va a ser elegido aquí por los tres miembros del enganche. Así que esa es la idea. Desde aquí ya os decimos que nos dejéis comentarios sobre los equipos que vamos a hablar, sobre otras alternativas, sobre qué os parece este tipo de vídeos. También, evidentemente, que deis al like y que os suscribáis porque lo necesitamos para generar contenido top. Y no os estaréis quejando que esta semana estamos dando contenido del bueno. Así que, Iker, me parece que empezamos por uno que, bueno, no sé si habéis estado allí en este país. Esto es algo de geografía también que nos va a servir. La conferencia de geografía puro. ¿Por cuál empezamos, Iker? Pues mira, si os parece bien, nos vamos hasta Malta para Ujú. centrarnos en el Hanrum Spartans. Espero que lo haya Eh, dicho bien. Es un nombre sí, complicado. sí, ya que te llamas, ya llamarse Spartan es bastante ambicioso, ¿eh? Sí, No, la no, verdad que sí. y que en el escudo venga el casco de un espartano, eso ya le da otro toque místico. Es tremendo. Hay que decir que Malta, yo no he estado nunca, pero tengo un montón de amigos que han estado, tiene 11 islas, pero hay tres islas, esto me lo sé por un europeo sub-17 que me tocó comentar, hay tres islas habitadas, digamos. En dos de ellas se juega fútbol. En Malta, de hecho, que es la más grande de la isla de Malta, del país de Malta, y otra que se llama Gozo, que está más al norte, y la isla de Gozo tiene su propia liga particular. Es verdad que muy rutinaria, muy rudimentaria, muy básica, pero tiene su propia liga y digamos que hay cierta enemistad con la liga de Malta. Pero el Spartan, el Hanrun Spartan de la liga de Malta es una ciudad de solo 10.000 habitantes, chicos, y por lo que he visto, mira, tengo por aquí apuntado que a los aldeanos digamos que el equipo se llama así porque los aldeanos son normalmente estibadores del muelle. Porque dice que Siquina, el equipo se llama TAS Siquina realmente, el orden real, la etiqueta, el nombre real cuando inició se llamaba TAS Siquina, que significa los que llevan cuchillo. Es decir, los que llevan cuchillo y encima tener un casco espartano, Sí. la verdad que acojona, ¿eh? Vamos a Sí, decirlo. Sí, la sí, verdad. sí, 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 hay que decirlo claro. Yo también me guío un poco mucho por el escudo, es lo que decía, un casco espartano en el escudo es increíble. Es un equipo más o menos medio nuevo que triunfa, ¿no? Vamos a decirlo así, porque su primera liga en Malta, claro, cuando tú te vas a estos equipos, ¿no? En países que quizás no tienen ligas súper importantes, ¿no? Y ves a Sí. estos equipos en Europa, pues crees que ese equipo lleva arrasando en esa liga toda la vida y que por eso está jugando competición europea. Pues bueno, la primera liga del Hamrun es en el 2021. A raíz de ahí, sí es verdad que lleva cuatro seguidas, pero no es un equipo que históricamente en Malta incluso haya sido importante. Sí, Sí. de hecho el bagaje europeo estoy viendo que es bastante bajo porque tengo aquí apuntado de que solo había jugado una Europa League, si no me equivoco. Y de hecho, bueno, Copa de la UEFA, la extinta Copa de la UEFA, ante el Mm. Dinamo City en la temporada 85-86. O sea Sí, que imaginaos. había jugado muchas fases previas, porque aquí yo Claro, eso sí. me he apuntado una fricada increíble. Aquí os hablaba yo de la Recopa hace un momento. En la Recopa, este equipo, supongo que fases previas, porque por más que he indagado no he encontrado mucho más, este equipo jugó en el 90 la Recopa contra el Valladolid, Pues, lo cual me ha llevado a una locura. Me ha explotado la cabeza cuando lo he visto, porque digo, vale, un equipo de Malta llamado los Espartanos está jugando en Pucela contra el Valladolid en torneo europeo. Es verdad que, Ujú. insisto, competiciones, fases previas y demás, pero en la Recopa del 90, un equipo de Maltés en el frío de Valladolid. Es tremendo. Y sí, mira, esta temporada es brutal porque tiene 118 años este equipo, es el quinto del país en palmarés. A mí me suena muchísimo, por ejemplo, Floriana y La Valeta. Esto me mm, suena por el PC Fútbol mítico de mi época, que La Valeta era el que siempre te salía como icono del ganador de Malta. Pero como acaba de decir ahora Dan, digamos que el Hanrun Spartan es uno de los de nuevo cuño. Es de mm. los que está empezando a ganar ahora. Tiene 11 ligas, 26 y en el Sliema, Floriana otras 26. Es decir, que es un equipo que va haciendo ruido y que haya ganado la liga esta temporada, digamos que es una notición para ellos. Sí, y además le añade un toque más random que uno de sus delanteros sea indio. Eh, Ajá. Porque, bueno, sí es verdad que en la parte de arriba de este equipo bueno, hay muchos jugadores, tanto titulares como suplentes, solo hay dos malteses, hay brasileños, irlandeses, suizos, bosnios,
Y hay un indio que se llama Mustafa, que esta temporada no ha jugado, pero la temporada pasada jugó 13 partidos, marcó un gol. Así que ese Ujú. toque indio a un equipo maltés le da también algo random. Levanto la mano porque, claro, lo anunciamos en un vídeo anterior que yo metí la gamba diciendo de que íbamos a hacer por diciembre por ahí un vídeo de clips del enganche un poco graciosos. Ya me va a Pues meter un bueno, palo. efectivamente, porque mi gran amigo Dan se ve que en las clases de geografía el tema de las banderas le falló un poco y acaba de confundir la bandera de India con la de Níger. Bien, bien. Bueno, Entonces, está bien. Hay que decir, Bueno, hay que decir en clave Dan, decir que tienen los mismos colores, eso sí. sí. Eso sí, la combinación es los mismos Claro, colores, pero no el mismo diseño, se digamos. me ha ido, se me ha ido. Ha Pues podríais cambiado. haberlo dicho un Bueno, pues poco mira, te voy a decir una antes. cosa. Como estamos hablando de friquismo, yo creo que de Níger puede ser hasta más friki que de la India. Seguramente sea bueno, más ¿Vale? random. De Níger hay un jugador en primera división. El lateral izquierdo del Oviedo, Raim, es de Sí, sí, Níger. sí, cierto, cierto. El único recuerdo, vamos, a mí ahora mismo a la cabeza no me viene más de Níger. Y fíjate que No, a mí normalmente tampoco. ubico bastante bien. En el Racing, mira, ahora que estamos con Dan que es Santander, en el Racing hubo un delantero que era Tichami, te recordarás que era de Burundi. Pues no me acuerdo no me Sí, acuerdo de eso. por cuando estuvo, creo que era Tichami, a lo mejor el nombre se me ha ido, porque no recuerdo, pero era delantero del último Racing que estuvo en primera y marcó bastantes goles en una época concreta y era de Burundi, que evidentemente Chité, yo igual siempre. dices Chité. Sí, Chité, Chité, Ah, Chité, Chité. sí, Sí, Chité. Chité, mira. te he dicho Tichami y era Chité, sí, sí, ¿no ves? Chité, Sí, sí. a Chité le voy a meter un palo a Iker. Chité silenció San Mamés en Copa del Rey, con eso lo dijo todo. Sí. Bueno, Bueno, yo bueno. suelto aquí una fricada y ahora empiezan a pegarse entre ellos. Voy a poner No, paz. no, yo no voy a entrar. A mí que me saque el título, luego hablamos, pero que yo No, quería cerrar aquí un poco con el handroom, sí. apuntando de que ayer cuando estaba así preparando un poco las ilustraciones para el vídeo, claro, he puesto en todas el entrenador y dos jugadores. Evidentemente, conocer aquí a jugadores de los cinco equipos que vamos a hablar es prácticamente imposible. Pero en Ujú. cambio, aquí en el handroom Spartans, me fijé en el centro del campo y de repente veo una bandera croata y veo que está Ante Koric, que es ese jugador croata que parecía la eterna promesa, el sucesor de Luka Modric, que fue en Sí, Eurocopa con me 18 suena años, muchísimo, me suena le muchísimo. fichó la Roma de Monchi pagando un pastón, luego acabó en el Almería y Ujú. ahora mismo está en este equipo porque la verdad que no ha encontrado su sitio. No sé mucho el contexto de qué le ha ocurrido a este jugador que tenía muy buena pinta y No se ha sabemos qué le quedado ha un poco pasado estancado, para acabar en pero Gibraltar, está en ¿no? este equipo. Tremendo, tremendo. Pues mira, yo voy a dar un dato. Como digo que ganó la Liga el año pasado, ha tenido un verano donde se ha podido meter en Champions, pero no lo consiguió, porque ganó al Zalgiris primera ronda, pero luego perdió ante el Dinamo de Kiev. Como salió rebotado, por tanto, en las previas, se fue a la Europa League y perdió la previa de Europa League contra el Maccabi. Y después, por tanto, acabó ya rebotado, llegó a la previa de Conference y ganó al RFS de Letonia. Así que ganando a un equipo de Letonia por un solo gol, también tendré que decir, entre ida y vuelta, se ha metido en esta fase final de la Conference, que es algo brutalísimo para un equipo de Malta, porque es el primer equipo de Malta en llegar jamás a una fase final europea, lo cual evidentemente coloca al Handrum como eterno para su país. Y el último detalle, y con esto chicos, de verdad creo que a los que son todavía más veteranos que yo, mucho más veteranos que yo, les va a encantar, el portero, que yo le he comentado partidos, es el portero de Malta, de la selección, lo ha sido muchos años, ahora creo que ya no lo es, que es Bonello. Bonello es Henry Bonello. Vale. Henry Bonello es hoy, pero su padre era John Bonello. Y John Bonello, chicos, ¿de qué partido creéis que es mítico? No, Si os digo es Malta, que yo esta historia ya me evidentemente. la sé. Es increíble. Este detalle a mí me parece que es brutal. Es brutal, porque claro, era el portero, John Bonello, su padre, el padre del actual portero del Handrum, era el portero del 12-1 de España a Malta. Y es un mito absoluto en su país. Que puede uno pensar, por si se llevó 12 goles, sí, pero era mito. Jugaba para meterse en un mundial. Clasificación en una época en la que si oye friki que un equipo maltés se meta en Conference, imaginaos en su momento, en aquel diciembre del 82, lo que representaba que estuviera ahí Bonello luchando porque no le metieran más goles la selección española de la Furia. Así que me parece que es increíble como detalle la historia de Hanrun Spartan. La verdad que llamándose Spartan ya gana mucho. Yo insisto, yo creo que Sí, esto sí. ya es una clara etiqueta que ya te lleva a colocarte muy alto.
Para mí ha ganado muchos cupos para ser ese equipo del enganche en esta Sí, conferencia, ¿eh? Luego cuando analicemos todo ya veremos, pero para mí este ha ganado muchos puntos, la verdad. ahí lo dejamos. A Dan no le estoy escuchando, ¿eh? Sí, se ha silenciado, Yo no sé qué ha veo hecho. que Dan hace gestos, lo cual, Mil, mira, pe- es mil mejor perdones. todavía, porque hemos visto de repente a Dan queriendo hacer algo muy efusivo y no sabemos lo que es. Así que ahora intenta replicarlo, porque va a ser Vale, difícil. no, no, que decía que equipo del enganche en Conference League podría ser cualquiera porque equipo random Sí, hay a sí, patadas. sí, Sí, la eso Y verdad luego que sí. sí. así, así. Pero hemos querido llevarlo a un punto todavía más rato. Bueno, ahí ha quedado el Hanrun Sport. Iker, ¿cuál viene Si ahora? si os parece, yo creo que es el único que nos puede medio sonar a Dani y a mí aquí, o Ajá. incluso a nuestros suscriptores, más que nada porque el año pasado fue protagonista de haber recibido una Sí. goleada por un equipo top que estuvo en la conference, que es el NOA de Armenia. Aquí, a ver, aquí necesitaríamos un experto político realmente, casi político geográfico, para que nos explicara realmente la importancia de este equipo, porque está jugando en Ereván, que es la ciudad gigantesca en Armenia, que tiene más de 1 millón de habitantes, pero es que, más allá de que es un país ex de la Unión Soviética, evidentemente, es que en esta ciudad hay un montón de equipos de fútbol, es decir, la Liga Armenia tiene varias ciudades, pero principalmente es Ereván donde más equipos hay. Entonces, a mí esto, yo no sé a vosotros, y aquí ya lo lanzo porque es algo que le pasa a este club y les pasa a muchos en el mundo, a mí particularmente, las ciudades que tienen otro equipo en la propia ciudad, siempre me chirría un poco más. Entiendo que cuando eres 1 millón de habitantes tiene que haber más equipos de fútbol, evidentemente, que se lo digan a Buenos Aires, ¿no? Que hay en cada esquina un equipo. Pero a mí me parece que le quita un poco de fuerza. No sé qué pensáis de esto también. Bueno, sí, la verdad que puede ser. No nos ponemos de acuerdo hoy. Pues sí, la verdad que puede ser. Es cierto que Dan y yo, en los contextos que vivimos, la ciudad por el Claro, fútbol vive por y para un equipo. Y claro. es cierto que le pide un poco, le pierde quizás ese romanticismo de sentimiento de pertenencia de una ciudad por un club. Pero claro, igual la gente de Madrid nos dice, ¿pero qué estáis diciendo? Si aquí tenemos 4 o 5 equipos y estamos encantados. O sea que es un poco de cómo lo veas, pero yo creo que en el contexto que nos viene sobre todo a los tres miembros aquí del enganche, yo creo Mm. que nos van un poco para ahí los tiros. Yo sí es verdad bueno, en los últimos 2 años sigo un pelín más al Noah, para que me entendáis, sigo al Noah, no es que me vea en la liga de Armenia, Ojo. sino estar un poco atento porque el delantero del Noah hace 2 temporadas estuvo en el Racing de Santander, Mateus Ayas, esta temporada va Ajá. 4 goles el brasileño. Ujú. ¿Qué vas a decir, Iker? ¿Qué vas a decir? No, no, que tengo intrahistoria de cómo te enteraste tú de Sí, que Mateus jugaba en el NOA. sí, Espera, cuéntalo. A ver, espera. ah, Explícalo. sí, sí, calentar la mano, las orejas, un poco todo. A ver, esto fue, como ya prescrito y fue el año pasado, no pasa nada. A ver, el año pasado estábamos un día en Incluso hace clase, Dan y dos, ¿eh? yo. Incluso hace dos. Sí, pero yo creo que esto fue el año pasado, ¿eh? No se ponen de acuerdo ni cómo fue la No, historia. a ver, fue por estas alturas, fue la fase de grupos durante el año pasado. Estábamos un día Dan y yo en clase, aburridos, aguantando una chapa, la verdad que un poco bastante infumable, por así decirlo. Desde aquí mandamos un saludo al Sí. profesor de turno Y que ahí dijeron, perdimos la clase. A ver el Noah de Armenia este, No, no. ¿cómo? No, y bueno, al caso, a lo que voy. Y yo, pues como tenía el ordenador delante, pues le dije a Dan, oye, ¿y si nos ponemos a ver los goles de ayer de la conference así por la cara? Y nos pusimos a ver todos los goles del multi y claro, de repente apareció gol del Noah y gol de Mateus Ayas. Y claro, mi gran amigo Dan se volvió loco, empezó a investigar y luego me Ajá. acuerdo por la noche que entrar a Twitter y este tío poniendo un tweet a raíz de esto. Y dice, será cara dura, ¿cómo lo ha descubierto? Y ahora intentando ganar clips el tío. Bueno, Bueno, aquellas cosas que une el fútbol de alguna manera con momentos rarísimos, pero que al final, fíjate, ¿quién te iba a decir que un poquito de tiempo después íbamos a estar hablando aquí Claro, del yo Noah? no sé si Dan se acordaba. sí. Ahora que en cuanto dijiste que había una intrahistoria, sí que me acordaba. El bueno de Mateus, que llegó al Racing procedente del Orlando de Estados Unidos, dijo que le prometió a su padre que iba a marcar 20 goles. Bueno, pues marcó dos y ahora está en el NOA con cuatro goles. ¿Cómo se llama el amigo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que se me ha... Mateus Ayas.
Sí, Mateo es que Sayas. este, Desde luego que de sus promesas no te puedes fiar. No, Eso es lo primero. no, pero Podrá ser David, una persona estupenda, goleador, todo lo que tú quieras, pero de sus promesas no. no, no las cumples. Y de goleador también lo pongo en duda. pero Sí, tuyo. mira, yo creo que este jugador a la gente aquí en España le puede sonar porque Sí, jugaba en el Mirandés de en el Iraola, que Mirandés. llegó a semifinales de Copa y Ujú. formó una delantera bastante ahí Sí. interesante con Marcos André y metió bastantes goles. Yo recuerdo Bueno. en Copa que era todo el día Marcos André para arriba, Malsa para otro lado y Mateus Ayas. Estamos intentando agarrarnos ahí a algo para ver que la gente le guste el Noah. Yo voy a decir que es un club que tiene solo 8 años de historia, que nació en el 17, se llamaba Aksan Fútbol Club. Y esto para mí es la clave de todo, de por qué nace este equipo. Porque era el deseo de Aslayan, que es un checo armenio millonario, que inventó este club, le dio ese nombre inicial porque quería establecerse en esa zona llamándose así Arsak porque en esa zona es zona de disputa entre azerís y armenios. Hubo un genocidio, esto es muy grave, evidentemente, hubo un genocidio fortísimo en los años 80-90 en esa zona, y entonces quería de alguna manera crear este club para los ciudadanos que venían de sufrir esa caótica situación del genocidio, que escaparon de él o que de alguna manera tienen ascendencia en torno a los azeríes armenios de esa zona. Así que realmente era para una buena causa, y un millonario haciendo un equipo de fútbol para una buena causa normalmente no es algo que sea muy normal. No va de la mano, ¿no? Así que lo destacamos aquí por eso. Y es verdad que, como bien decíais antes, ahora mismo se llevó 8 el año pasado del Chelsea, en el partido en el que marcó varios goles el bueno de Joao Félix, de eso sí que me acuerdo, porque prácticamente fue el único momento que empezó a marcar un montón de goles Mark Guiu el año pasado en el Chelsea en Conference gracias a este partido, y más todavía gracias a este partido, parece que fueron 3 o 4 los que marcó el bueno de Joao Félix. Así que de alguna manera este equipo nació por un millonario que quería una buena causa y que quería clonar lo que es el Karabaj ahora mismo, pero en territorio armenio. Así que más o menos esa zona es. Y chicos, lo de Noah es Noé. Esto buscándolo, yo pese a que sabía que existía el Noah, no sabía que se llamaba Noé. Es decir, tiene tema cristiano, religioso, también el club. Vamos, que el millonario quería hacerlo todo en torno al fútbol y le puso nombre y se vino muy arriba. Es curioso, sí, sí, curioso la verdad, historia muy interesante. Mira, estaba repasando la plantilla también para todo aquel amante de la hipertensiones del Granada o incluso del Almería y creo que del Albacete también. No sé si este jugador jugó ahí. Me estoy dando cuenta que, no, en el Albacete no, perdón, en el Cartagena. Me estoy dando cuenta que está en plantilla Jan Eteki, Sí. mediocentro Sí, es camerunés verdad, es de... verdad, es verdad. No me lo he Con el apuntado, pero lo número he visto 88. antes. Sí, sí, es verdad, es verdad. Jan Etequi yo le recuerdo en el Granada. Sí, sí, en Sí. el Granada le he comentado yo partidos, seguro. Sí, sí, es verdad, he visto antes el nombre, pero se me ha olvidado ponerlo. Ok, pasamos al siguiente. Venga, llevamos el Hanrun y el Noah. Venga. Llevamos Malta y Armenia. ¿Dónde nos vamos ahora? A ver, esto no queremos crear disputas ni ganarnos enemigos ni nada, porque nos vamos hasta Gibraltar para tocar un poco al Lincoln, que si no me equivoco el otro día ganó su primer partido en Ujú. competición europea. Me acuerdo que Rafa Scritch estaba como loco por Twitter Sí. diciendo que se venía un día histórico y aquí lo tenéis. No sé qué tenéis ahí para comentar sobre este equipo de Gibraltar. Dale, Dan, dale, Dan. Yo creo que de los cinco, este también compra muchas papeletas por, bueno, pues uno, su situación geográfica y dos, el nivel del país futbolísticamente hablando, porque cuando hablamos de selecciones, hablamos de que la peor es San Marino, de que San Marino nunca gana, pero la única posibilidad o de las únicas posibilidades que tiene San Marino de ganar es ganar a la selección de Gibraltar, con lo cual la selección de Gibraltar tampoco es que tenga mucho nivel. Entonces, que un equipo de Gibraltar haya ganado el otro día un partido y haya conseguido 3 puntos en una competición europea como es la Conference, Hmm. creo que es realmente increíble. Fue Iker Dan fue al Legia Varsovia, ¿no? Al que le ganó. Es que estoy tirando, no lo he apuntado, pero fue al Legia, ¿no? Al que le ganó. Fue No, al Lech Poznan. Alex Eso, Podman sí, que juega perdón. contra el Ibas, Sí, Rayo. ibas sí, bien sí, por sí. Polonia, pero
Sí, sí, sabía. Sí, sí, es que además lo he pensado porque el otro día di una charla y estaba un tipo que es el preparador físico español del Legia Varsovia y por eso me he equivocado y he dicho Legia Varsovia, pero sí, es el Lech Poznan el que está jugando. Pues el Lech Poznan fueron, y aquí ya meto la fricada, fueron esto que hacen los hinchas de la Real Sociedad que se dan la vuelta y empiezan a saltar de espalda cuando meten gol. El equipo que se lo inventó fue los hinchas del Lech Poznan Uf. en el campo de Manchester City. Ojo con esto, ¿eh? Dan, este clip lo vas a meter por mis narices en nuestras redes Sí, sociales, sí. te lo digo Sí, así. sí, 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 así fue. Tendremos que asegurarlo mirándolo bien el detalle, pero yo juraría que fue el Spondan el que se lo inventó, o por lo menos yo la primera vez que lo vi, que lo mostraron al mundo. A lo mejor ellos ya lo hacían a nivel local, pero lo mostraron al mundo en un partido ante el Manchester City. Recuerdo perfectamente dándose la vuelta y desde ahí diría la gente, este tipo de, estos hinchas que les pasa, pues mira, de partir de ahí han No, empezado a es que clonarlo y yo te lo aquí sé que digo. lo ha hecho la Real. Sí, sí. Te lo digo más que nada porque, claro, la afición de la Real es que parece que la han patentado ellos, pero yo juraría haber escuchado alguna historia así de que Sí, en sí. algún otro país lo habían comenzado y la Real a raíz de ello lo empezó a aplicar Es sobre verdad su que equipo. los colores son similares también, normalmente, Mm. de lo del Pondan y la Real, y quizás eso a lo mejor te puede llevar a que tenga algún tipo de hermandad y demás, no, no lo sé. Pero hablando de Lincoln Red Ips, lo que más me ha gustado de esto, y reconozco que aunque he oído mil veces hablar del Recon League, he estado en Gibraltar además, y he estado al lado del estadio, es decir, es una ciudad súper pequeñita, con lo cual evidentemente es muy sencillo llegar. No sabía lo que voy a decir ahora, es decir, yo para mí lo de Lincoln Red Imps me sonaba a, vale, evidentemente hay vínculo con Gran Bretaña, vínculo con Inglaterra, pero no Sí. sabía de dónde venía. Y cuando me he puesto a mirarlo, he quedado alucinado. No sé si lo habéis revisado vosotros también, pero la historia es increíble. Yo creo que sé por dónde vas. Pues mira, la historia, me cojo el papel directamente para poder contarlo bien, tiene que ver con el escudo. Yo a partir del Eso escudo es. he empezado a revisar y todo por lo visto hay una leyenda que se llama la leyenda del Lincoln IMP, que es Lincoln Ips. En el fondo es prácticamente el nombre del club. Esta historia narra que un demonio fue enviado por el diablo. Yo casi pensaba que era lo mismo, así que ya demonio y diablo, que sepáis, chicos, que no es lo mismo, aunque no suene parecido, no es lo mismo. Pues un demonio envió a un diablo para sembrar el caos en la catedral de Lincoln. Y resulta que después de sembrar cierto caos, pues fue convertido en piedra por un ángel. Bueno, pues esta mitología, esta historia, la lleva el Lincoln Red Imp de Gibraltar a su escudo, porque en él aparece un Ujú. IMP, que es una criatura mitológica inspirada, como digo, en esa leyenda que acabo de contar, que es lo que da nombre al club. Así que Sí, me ha parecido no, increíble. y para los frikis del fútbol inglés, en la Liga, que es la tercera división inglesa, hay un equipo histórico en Inglaterra que se llama Lincoln City, cuyo escudo es simplemente este diablo que tiene el Lincoln Reds en el centro, pero el escudo de Lincoln es solo el diablo, un poco esa unión también con la ciudad. Sí, sí, Es qué brutal, bien me ¿eh? habéis ilustrado, ¿eh? Yo no voy a mentir, voy transparente en esto, no había investigado el origen de ello y me acaba de quedar bastante anonadado, ¿eh? Sí, Es brutal, es y para el brutal. que pueda buscar también, tú David que has estado, una foto del campo, también se ha quedado un poco flipado. Creo que la pista del aeropuerto está Sí, prácticamente al justo al lado, lado, justo al lado. Sí, justo, sí, justo justo al detrás lado. de la portería, que si estás jugando un partido y está aterrizando o saliendo del avión, le puedes meter un pelotazo. Sí. Total, ¿eh? Yo fui en coche, la verdad. Crucé todo y me metí allí con el coche y allí me pasé 2 días. Pero sí, el estadio es el Estadio de la Victoria, quiero recordar, lo estoy diciendo de memoria, quiero Sí, recordar que es el sí, sí, Estadio de la sí, Victoria, correcto. y allí se juega toda la liga. Es decir, es el estadio del Lincoln Relief, pero juegan toda la liga entera en el mismo estadio. Es decir, allí te vas el sábado por la mañana y dices, a ver, chicos, metemos la cerveza, el Sí, bocata, y allí vas 12 turnando equipos, 12 equipos en ese tal campo. cual, con los compañeros de la mañana, te haces amigos a media tarde, por la noche ya vas medio contento, allí cuando finaliza el último de los partidos, así que verdaderamente un planazo y entre otras cosas puedes ver a este equipo que es el más ganador, por cierto, de Gibraltar, nació en el 76 y ha ganado 5 de las últimas 6 ligas, en total tiene 29 ligas, así que aquí, diferente a lo que hemos dicho antes, Dan Iker, aquí sí que hay un super ganador en Gibraltar, claramente es el equipo que más ha crecido, que más ha evolucionado y acaba de dar el paso brutal porque, como hemos dicho, ha ganado al Lech Poznan justamente la pasada semana. Así que me parece que el Lincoln Rep Ips, y además tiene un historión en su escudo, a mí me ha emocionado, la verdad. Y fíjate que hace mucho tiempo que conocía, sabía del nombre, pero nunca me había parado a pensar de dónde venía
España y aquí estamos aprendiendo, ¿eh? Que le digo a la gente que si quiere más cosas de este tipo, que si conocía algo de esta historia, que nos la cuente aquí, que a lo mejor resulta que la estamos contando mal o que hay algún detalle que es perfecto para darle todavía un poquito más de contexto. Así que nada, ahí lo dejamos para la gente. Si quiere aumentar nuestra fricada, ahí tienes versos para escribir, lo que quieras. Claro que sí, sí. Aquí de jugadores que pueda conocer un poco la gente que nos ve, estoy Ujú. revisando aquí la plantilla, lo puse también en la ilustración. Estoy viendo un poco a Mandy Sosa, que jugó en segunda división en el Sporting y en el Elche. No sé Ujú. si hay quien le sonará. También, quizás estos últimos años ha cogido un poco más de nombre, porque si no me equivoco, jugó la Kings League. Estoy hablando aquí ya un poco de memoria. Y el otro que tengo aquí apuntado es Mariano González Maroto, llamado como Nano, que ha jugado en el Oviedo, ha estado unos cuantos años en el Panathinaikos, en el Almería también ha jugado, en el Recre. Tiene una carrera bastante, Es que bastante curiosa y movida. si es que Nano ha habido tantos, pues yo Claro, recuerdo un Nano claro. que salió de la cantera del Barça, que después estuvo en el Betis, estuvo en un montón de equipos también del extranjero y demás. Un central también había que era Nano. Es decir, ha habido tantos que al final es difícil saber cuál de los nanos es este. Si hay Este alguien que lo es, sabe, que no lo ponga. este es O sí, lateral o a lo mejor, izquierdo claro, barra carrilero. claro, a lo mejor se acuerda todo el mundo de otro nano diferente, o algún detalle de este concreto y no lo puede decir. O Yo creo resulta que que cuando que veáis la tiene. foto suena, ¿eh? Puede ser. A lo mejor tienen un amigo también ahí en Gibraltar, ¿eh? Que al final Ah, a muchos españoles que van a ver el vídeo, probablemente a lo mejor hay algún gibraltareño que nos está escuchando. Cuando yo era joven, uno de los grupos de moda en España que a mí me gustaba mucho se llamaba Melón Diesel y eran de Gibraltar. Mira, mira. Cantaban canciones en inglés gibraltareño y también en español. Y sí, sí, había. Luego, chicos, esto ha sonado súper friki, súper random y me acabo de echar 20 años encima respecto a vosotros, pero luego lo miráis que había alguna que estaba muy Ah, bien. Sí, sí, el Melón bueno de Diesel. Nano, el bueno de Nano que sigue jugando en Europa con 41 años. sí, Joder, eso es. ahí está, ahí está. Pues Venga, nada, tercera opción. si os parece, nos vamos hasta el norte de Europa. Qué cambio, ¿eh? Y Concretamente, luego dicen que hay un viaje largo al Cairán al Almaty. Sí, claro, Acabamos de ir desde el sitio más abajo del todo a está. tomar a la loma del orto, como dicen los argentinos. sí, la verdad que sí. Nos vamos hasta Finlandia para tocar un poco al Kuopio. Espero haberlo dicho bien. No, Kuopio. Espero haberlo dicho bien ahora sí. Kuopion, sí, Kuopio. Kuopion. Que de Venga, momento os dejo a está vosotros, invicto en venga. esta conference. Está invicto en esta conference, dos empates, está ahí peleando por entrar en esa ronda de playoffs. Y un equipo muy, muy finlandés, Diego, con muchos jugadores finlandeses representándole. Sí, sí, la mayoría son finlandeses y es verdad que de todos los que estamos hablando, menos igual quizá el Lincoln Reds, hablábamos antes del Hamrun de que son equipos nuevos, por así decirlo, en sus respectivas ligas, porque la primera liga del Kuopio es en la 18-19 y luego no la vuelve a ganar hasta la temporada pasada, o sea, creo que son dos campeonatos de liga y como tú dices, Iker, salvo, mira, los voy a contar, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 jugadores, 11 jugadores, el resto son todos finlandeses, una plantilla muy, 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 muy grande. Sí, pero Sí, mira, una ahora que lo plantilla decís, larga, sí. ahora que lo decís, por más finlandeses que hay, si os dais cuenta, el resto de jugadores, la mayoría son de Ghana. Sí, Sí, es verdad, es verdad. Y hay una explicación. La Ah, explicación es que bueno. aquí viene una fricada de las mías, que esto sí que lo conocía yo, tienen un nexo con un equipo de África que es uno de los principales semilleros, que se llama Dreams Football Club, es decir, Sueña Fútbol Club, que ya con el nombre claramente está claro que vas a acabar en Finlandia jugando en el club, porque es como primer paso a después la Europa más top. Y por eso tienen 5 o 6 jugadores de Ghana y todos los años los van cambiando, porque he visto que prácticamente todos los años son diferentes a los del año anterior, así que van como probando ganeses a ver si alguno de ellos pega un pelotazo y es verdad que normalmente muchos africanos de a lo mejor no tanta capacidad para ir a la liga española, francesa, inglesa, directamente se meten a ligas del norte de Europa y a partir de ahí van creciendo. Recuerdo casos como Boniface, por ejemplo, que empezó por aquí, hay un montón. No me acuerdo cómo se llamaba este que luego en el game marcó un montón de goles, que se fue al Lyon, después al Hoffenheim, ¿cómo se Gift llamaba? Orban. Gif Orban, sí. Gif Orban, pues él empezó jugando también en Noruega, en un equipo muy menor. Es decir, que está empezando a pasar este tipo de cosas. sí. En el caso del CUPS, a mí lo que más me ha llamado la atención, yo le comenté hace 15 días a la sub-21 de Finlandia con la sub-21 de España y ya vi que había muchos del CUPS. Entonces, yo estuve revisando.
Y digamos que es la gran escuela futbolística que tiene ahora mismo en juveniles, en chavales, es claramente este equipo. Y aquí os dejo una última cosa, y ahora quiero que valoréis vosotros, y que esto sí que me gustaría que la gente nos lo pueda explicar aquí, a lo mejor algún finlandés o español que está viviendo en Finlandia nos pueda ayudar. Pero este equipo se llama, me lo voy a revisar bien, que si no, no lo quiero decir mal. Este equipo es KUP, pero su nombre real es Kuopion Pajoseura. Kuopion es verdad que es la ciudad que está en el centro de Finlandia, tiene 125.000 habitantes, y que no es tan pequeña, pero todos los nombres de los equipos finlandeses, y esto es lo que quiero que a ver si alguien nos lo puede explicar, son súper llamativos, porque este es Kuops, pero hay otro que es el Haka, el HPS, el TPS, el HIFK, es decir, Dios mío de mi vida, esto como lo tuviéramos que ser capaces de memorizar aquí en la Liga Española, ya te digo yo que la Sí, gente se hace sí, de sí. otro club, ¿eh? Sí, es una locura. A mí sonar me puede sonar solo el Honka, que es un equipo que jugó la Europa League contra el Racing, Ujú. pero hablando del Kuops, bueno, un equipo que tampoco ha perdido en Conference porque va dos empates, y es verdad que no sale de esa zona de descenso, eliminación, por así decirlo, Ujú. pero bueno, ahí lo llevas. No sé si tiene campo al estar tan al norte de hierba natural o artificial. Supongo que tiro más por lo artificial, porque evidentemente allí en Finlandia es complicado mantener un campo de hierba natural. Y un escudo que a mí personalmente no me agrada mucho, no me gusta mucho, porque es un escudo así como muy genérico, ¿no? Con un balón, pero también le da un poco ese toque random a la conference. Sí, le ponen un color amarillo además, que es súper llamativo, porque su apodo son los Canarios, que siendo de Finlandia, que tu apodo sea los Canarios, es como venirte muy arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Que Sí, esa ciudad es justo la que más sol tiene de toda Finlandia y se han venido arriba y han dicho, venga, aquí los Canarios, que realmente en finlandés, ojo, aquí aprendiendo idiomas, geografía, vexilología en el enganche, el apodo es los Canarios, pero se dice Kanarialinunt. Tela, Ujú. ¿eh? o Tela. sea, Así que sí que se han venido arriba en la ciudad del CUF para llamarse los Canarios. Y por cierto, van a ganar la liga esta semana, ¿eh? Van a ganar la liga esta semana porque están 5 puntos por encima del segundo, pero el segundo tiene 2 partidos menos, es decir, con un punto más en el último partido. no, está jugando en este momento que estamos grabando este vídeo, está jugando ¿Sí? el segundo, sí. Ah, claro, el segundo, que es el Ilves, el Ilves, Ilves, el exacto. Ilves, sí. Pues si el Ilves gana, le va a meter en un problema para la última jornada que le va a obligar a ganar, a empatar por lo menos contra el Helsinki, que es el último partido de liga del CUPS. Así que en unos días el CUPS seguramente va a ganar la liga también, que para ellos de repente es plantarse ya como uno de los equipos importantes de Finlandia. Es verdad, lo del escudo yo lo he visto también, y esto de mezclar colores amarillo fosforito ahí Claro. queda un poco raro. Siendo finlandés, uno se imaginaba una cosa mucho más sosegada, ¿no? Sí, un poco sí. A mí, por colores, contexto y demás, me ha recordado un poco, es que lo tuve que analizar el año pasado bastante profundamente, evidentemente no tiene mucho que ver, pero al Elfsborg sueco, por Sí. colores, el conjunto norteño de Europa, y me ha recordado un poco a eso también. Me acuerdo que tenían unos cuantos jugadores africanos y demás, evidentemente la historia no tendrá nada que ver con lo que tú has comentado. Pero sí, un poco me ha recordado eso. Y antes que me he puesto a buscarlo, lo que ha preguntado Dan del césped del campo, es cierto que estamos acostumbrados a que estos estadios norteños siempre tengan césped Sí. artificial por, claro, las condiciones a las que tienen que sobrevivir durante la temporada, sobre todo invierno. He visto que es natural en principio. O Ujú. sea que no debería haber problema. Y Una, lo que una habéis comentado de excursión. los canarios. Sí, sí, dale, dale. Digo, y lo que habéis comentado de los canarios, os dejo aquí una vía abierta para que en un futuro hagamos un vídeo de por qué hay a ciertos jugadores uruguayos de que se les llama canarios. Ah, no lo sabía. ¿Sí? ¿A quién? Eso no lo he escuchado yo nunca. A ver, yo es que tengo un amigo uruguayo. Abre ese melón que nos puede llevar a otra cosa mejor. A Mira, ver. yo tengo un amigo uruguayo que, bueno, lo he conocido a través de la radio, que es oyente y muchas veces hablo con él y me comentó, claro, le pregunté yo, oye, ¿por qué? Porque hay veces que escucho que a Astuani le llaman jugador canario y digo, pero ¿cómo va a ser canario si es de Uruguay? Pues me comentó que todos los jugadores, bueno, todo aquel que es del departamento de Canelones de Uruguay, Sí. pues se les llama canarios, dado que los primeros habitantes de Canelones
pues eran canarios, se les quedó para siempre y ese gentilicio se quedó de tal manera de que les llaman canarios. De hecho, David, a ti te sonará, me puso este ejemplo. Pablo García, el que jugó en el Atlético de Madrid, también le llamaban canario. Ujú, ujú. No lo Así que sabía, la verdad, fíjate. tenemos ahí curiosidad. Sí que sé que hay algunas ciudades que los consideran, porque claro, ya hemos dicho aquí más de una vez, en Uruguay es Montevideo Fútbol, tiene el 99% de los equipos del país, 95%. En la liga que tiene más clubes de una misma ciudad es Uruguay, que es todo Montevideo prácticamente. El resto tiene muy poco más, en Salto, alguna por ahí. Pero, pero sí, no sabía este todo detalle, está chulo también. Bueno, una excursión a la gente del CUB, si de verdad les gusta y nos quieren explicar todo esto por aquí de por qué ese apodo, la verdad que estaría bastante chulo. Si no, nos invitan a ir allí a conocerlo y nosotros lo contamos desde allí sin ningún problema. Sí, sí, no vamos a decir que no, la verdad. Así que mira, si os parece, una vez cerrado este capítulo del CUPS, que hemos descubierto un montón de cosas, nos hemos ido Mm. hasta de continente, vamos a cerrar con un equipo bosnio, que decirlo me va a costar, ¿eh? Que Ojo, es ¿eh? el Zrinjski Mostar de Bosnia. No sé si lo he dicho bien, pero Hmm. aquí lo tenéis, compañeros. También es mítico, ¿eh? Porque a los más clásicos del fútbol europeo de la zona de los Balcanes, cuando decíamos Mostar, siempre era el Vélez Mostar. Evidentemente aquí, para todo lo que tenga que ver con los Balcanes, siempre hay que pensar en preguerra, preindependencia. A partir de los años 90 es un país, Bosnia, antes era Yugoslavia. En el caso de Zinski hay un condicionante extremo en este cambio justamente preguerra, preindependencia, posguerra, posindependencia. Porque antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial incluso, al Zrinjski, Yugoslavia no le dejó jugar. Es decir, es un equipo que tiene 120 años, pero solo podía jugar cuando era la etapa de Yugoslavia. En el momento en el que, cuando era, mejor dicho, Austro-Hungría. En aquel momento, Mostar, esa ciudad del Zrinjski, era Austro-Hungría. Cuando dejó de serlo y fue Yugoslavia, Yugoslavia no les dejaba jugar por haber pertenecido a la parte croata, digamos. Así que imagínate lo que representó eso. Y después, en la Liga Croata ha sido uno de los equipos importantes en los últimos tiempos y de hecho tiene esa rivalidad brutal con el Vélez Mostar, que ahora, antes era el más conocido, ahora ha quedado por debajo y claramente es el Zrinjski de Mostar el equipo más importante de la ciudad y prácticamente de Bosnia. Sí, sí, al menos en este último siglo, bueno, un equipo muy, muy, muy importante porque ha ganado 11 ligas, ¿no? Se le podría llamar, ya que estamos en tema Conference y en tema Europa, se le podría llamar el equipo rey de las fases previas, porque en los últimos años, no sé si en los últimos 8 o en los últimos 9, no sé cuántos, juega prácticamente todos los años la fase previa de la Conference, de la Europa League o de la Champions. Una de las tres, incluso algún año que ha disputado Sí. las tres fases previas, nunca se clasifica, pero este año por fin le tenemos en la conference. Sí, el año Y pasado fue el primer club de Bosnia en jugar la fase final de un torneo europeo. El año pasado lo logró, este año está repitiendo, así que para ellos es tremendo. Este es el club de los croatas que viven ahora en Bosnia. Es decir, es como llevarse una parte de Croacia estando en Bosnia, lo cual evidentemente siempre va a ser un tema político, geográfico importante. Y no estoy diciendo la anécdota principal o el detalle principal, a ver si le tiráis vosotros. No sé si le tenéis por ahí el detalle o lo voy a tener que contar yo. ¿No os ha llamado la atención algo muy, muy especial de este club a cuando habéis mí rebuscado? hay un tema que no sé si tendrá algo que ver, es que haya una bandera croata en el escudo. Eso tiene que ver justo con lo que acabo de decir, con que son el club de los croatas que viven en Mostar. Y como se tuvo que Claro. refundar después de la independencia en el 92, se tuvo que refundar este club, porque como digo, antes no lo dejaban jugar. Cuando se refundó, pues el escudo le metió también ese aporte geográfico, histórico, político, no lo podemos ignorar, ahí de vexilología en el escudo. Pero el detalle es que, y esto es muy importante porque puede hacer que todo tome mucha más fuerza, el Zrinjski fue, ojo con esto, fue el primer equipo en el que jugó de manera profesional Luka Modric. ¿En serio? ¿A que esto no lo sabíais? No. Y, Pues ostras, sí, porque él era un canterano del Dinamo de Zagreb, pero no debuta con el primer equipo en la Liga de Croacia. Y de repente le llaman, o sea, le ceden. Imaginaos, en plena guerra, en pleno momento de máxima ebullición, de máximo caos.
le envían cedido al Zrinjski de Bosnia a jugar y fue el primer equipo profesional de Luka Modric. Tanto también lo hizo que jugó 20 y pico partidos esa temporada, le dieron el MVP de la liga con 17 años, ¿eh? Así que imaginaos lo que fue esa etapa para Luka Modric. De hecho, he leído algunas cosas, yo lo sabía este dato ya, pero he leído un poquito más para recordarlo. Y dijo cuando fichó por el Tottenham, le preguntaron, ¿no va a ser muy complejo para ti ahora pasar del Dinamo de Zagreb aquí al Tottenham, a la Premier, mucha tensión y tal? Y dijo, no, no, yo tensión ninguna, yo he jugado en la Liga de Bosnia. No, 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 no sabíamos. Sí, es verdad que de más o menos todos los futbolistas famosos, bueno, famosos, importantes que han tenido gran relevancia en el mundo del fútbol y más de balones de oro, se suele saber un poco el origen. Pues mira, de Luka Modric no sabíamos cuál había sido su primer equipo profesional. Estuvo en este equipo, después estuvo en otro cedido que ahora no me acuerdo el nombre, pero sí que también era de menor en Croacia. Y después ya en el Dinamo de Zagreb se lo quedó. De alguna manera el Dinamo de Zagreb era tan joven que no le quiso dejar en su equipo B o no tenerle sin minutos esa temporada. Entonces, como era una de sus perlitas, le envió a un equipo donde sí que iba a jugar mucho. En el Mm. Zrinjski jugó 25 partidos, 8 goles, insisto, con 17 añitos fue MVP de la Liga de Bosnia. Así que imaginaos, evidentemente, el crecimiento desde ahí. Después se fue a otro club cedido también de Croacia y después ya se convirtió en el Dinamo de Zagreb, en el jugadorazo que fue. Después, sí, evidentemente, que el Balón de Oro de Croacia, el único, haya jugado en la Liga de Bosnia primero, en el club de los croatas en Bosnia, es algo de verdad tremendo. A nivel político, a nivel casi de convertirlo en más icono todavía para el país, es algo increíble. Y la verdad que lo recordaba y cuando vi al Zelensky que estaba jugando esta conference dije, oh, esto me recuerda al bueno de Luka Modric. Sí, la verdad que buena historia para cerrar el vídeo. Lo hemos elegido así de manera totalmente espontánea, sin darnos cuenta, pero hemos concluido de la mejor forma posible. Yo solo un apunte que quería dar, ya que Dan lo ha mencionado, ha hecho una referencia al fútbol hindú al comienzo del vídeo, decirle que el entrenador del Zerinski, espero haberlo dicho bien, Igor Stimac, fue seleccionador de la selección de India durante 5 años. Así Sí, que, sí. Dan, puedes dormir tranquilo que por lo menos India Viduni, en este sí, vídeo iba a ha aparecer. aparecido. Sí, 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 sí. Estima que era el lateral central de la Croacia que jugó también Luka Modric, es decir, de la Croacia de, bueno, antes de Luka Modric, evidentemente, me refería a la Croacia de Šuker, Boban, Prosinecki y demás, que fue en el 98, juraría que en el Mundial de 98, incluso me atrevo a decir que después también en la Eurocopa 2000 y demás, también estaba el bueno de Igor Stima, que también ha sido técnico, si no me equivoco, del Dinamo de Zagreb. Y ahora, sin mirarlo delante, no sé si llegó a jugar en Europa, no, o sea, en España no, pero Sí, sí, en Stima España sí. En Sí, España ¿no? sí. Es que me suena. ¿En el Sporting? ¿Puede ser? No, en el ¿No? Cádiz. En el Cádiz, en el Cádiz, en el Cádiz. Me sonaba que había estado en la Liga Española. Y donde sí que sé que estuvo fue en la Premier, juraría que en el West Ham, lo estoy diciendo de memoria. Correcto. Y en Sí, el Derby ¿verdad? Country. Sí, sí, ok, has visto, bueno, tirando de memoria aquí sobre la marcha. Muy chulo, chicos, pues esos son los equipos. Hanrum de Malta, Noah de Armenia, Lincoln Red y de Gibraltar, el Zerinski de Bosnia y el KuPS de Finlandia. ¿Cómo lo hacemos a votación aquí? ¿Cómo lo hacemos? Voy diciendo y vamos haciendo ruido aquí como si fuera un concurso. A ver, Eh, yo creo que si decimos cada uno el nombre que tenemos y luego si son los tres sí, porque diferentes, igual, ya decidimos. igual coincidimos y es muy fácil. Sí, Ujú. es verdad. Como historia, creo que más o menos hay alguna que puede tirar un poquito más. Y no, la verdad que ahora tengo un poquito más de dudas. Porque hay dos o tres que están bastante igualadas como para que elijamos el equipo que va a ser el del enganche en esta conference, ¿eh? Así que vamos a tifar por él todos los jueves. Ahora cuando miremos los resultados vamos a decir, a ver cómo le va. Como Sí, me toque o como nos toque comentarle algún partido ya va a ser tremendo. Que sí, estas sí. casualidades luego son así. Luego el destino es muy peculiar. Luego te Bueno, tachan chicos, de venga. poco neutral. Sí, empieza Iker tú, venga, empieza tú. A Que, que, ver, ah, a mí me ha gustado, es cierto que a vosotros nos ha gustado los colores, pero no sé, yo creo que quizás es que como fue mi primera intervención en los medios, en deportes, que fue lo que hice el Elfsborg el año pasado, pues lo del CUPS me ha traído un poco de nostalgia y al ajá, parecérseme, pues oye, me decanto por el CUPS. ajá. Aquí hay algo curioso, ¿no? Para elegir. A ver la gente que haría en este caso. ¿Cuál elegiría? No solo de estos cinco, sino en general. Porque, y mi duda, Dan, ahora te dejo que digas tú. Yo me quedo para el final. Es difícil porque aquí piensas, venga, elegimos un equipo, pero queremos también
como imaginar que va a poder llegar lejos. Y claro, con los 5 que hemos elegido, porque esto se trata de 5 equipos random, asegurarte que puedes llegar lejos está bastante complejo. Entonces la duda es, ¿elegimos uno que a la vez va a llegar un poquito lejos? Porque, hombre, si hubiéramos dicho un equipo a lo mejor polaco, o uno, no sé, uno de Un Noruega. Jagiellonia, sí. Claro, pues puede llegar más lejos, pero estos, la verdad que van a estar muy difícil que siquiera pasen de ronda. Así que bueno, Dan, tu Yo voy a elección. intentar convenceros con el mío. Ah, Yo voy a intentar convencer. convenceros. Ah, Y más bueno, por su victoria. Creo que ya sabéis más o menos. Creo que equipos finlandeses, equipos bueno, bosnios, armenios, malteses, creo que les vamos a ver mucho en Conference, pero un equipo de Gibraltar es muy difícil. No pongas esa cara al no. hombre, Iker, el de Malta, al iba de bien Eso hasta que Malta. has te iba a dicho, decir. iba bien Claro, hasta que de has Malta dicho es Malta. complicado, pero pinta de que el Hamrun en un mes va a estar fuera de la conference porque va a 2 derrotas y pinta de que no Sí. tiene. O sea, aquí está jugando ya. Dan está diciendo, es que mira, tío, si elegimos el Harun se nos va la mierda en Claro, 3 semanas y no claro, puede ser. el enganche Claro, claro. necesita contenido. Sí, Entonces, sí, el visión de Hamrun, futuro, visión de futuro. a mí el Hamrun me ha gustado mucho. O Sí, sea, sí. lo podéis ver en la primera parte del vídeo, que el escudo me ha encantado. Pero creo que si elegimos el Hamrun se nos va a quedar, creo que Sí, un poquito sí. corto. Entonces creo que el Lincoln Reds, que va a una victoria, ¿por qué no puede repetir otra victoria? ¿Y por qué no clasificarse al menos en esa fase del medio para pasar a la siguiente fase de 16avos? Entonces, creo que sería el equipo con una selección, con la selección tan baja en el ranking FIFA en Sí. clasificarse a una fase Mm. final de una competición europea, que creo que sería un hecho histórico. Entonces, yo tiro un poco más por el Lincoln Red y también por llevarle la contraria a Iker, que evidentemente, pues si Iker quiere Sí. el Cups, pues yo no. Me ha gustado lo del Cup, la verdad. Me gusta lo de Hanrun mucho, pero es verdad que le compro a Dan lo que acaba de decir, que es que probablemente el Hanrun en unas semanas, pues esto de tifar por un equipo tan menor, pues sí, menor sí, pero si tiene un poquito de No, aspiraciones, pues y también, ¿no? David, hay un tema. En caso Sí. de que se nos encienda la lamparita para intentar traer un protagonista del equipo que seguimos de la Sí, conference, es verdad que sí. del Lincoln va a ser mucho más Sí, fácil que del resto. sí, claro, pero nos pilla muy, muy, muy cerca y es más sencillo también. Y eso le quita. Sí, A mí me cuesta más elegir un equipo de Gibraltar porque lo tenemos aquí al lado y esto no suena tan random sí, como. también. Claro, entonces por ahí le quitamos un poquito, pero es verdad que como no quiero complicarlo más, porque evidentemente no tengo pensado ir a ver a Zinski a Bosnia para contar la historia de Luka Modric desde allí, aunque estaría genial. No tengo pensado tampoco que me inviten los armenios de Noé, que la verdad que tema religioso y yo tampoco nos llevamos excesivamente bien, así que por ahí va a ser complicado, pero siendo sensatos, voy a comprar la idea a Dan, no porque me haya convencido, sino porque es verdad que me parece que a mí la historia del escudo y del nombre del Lincoln Red me ha ganado porque además me ha enseñado algo. Yo no sabía que un IMSS era algo mitológico, no sabía que era un diablo, no sabía que todo eso viene de una leyenda y al fin y al cabo a alguien se le ocurre con esa leyenda crear un equipo de fútbol y me parece que ya en cuanto a lo que es inicio de crear un club, si lo inicias así, con una leyenda de ese tipo, a mí la verdad que me ha No, ganado. y oye, que como el Lincoln Rey, bueno, haga una buena participación en Conference, nos vamos los tres a Sí, verlo. sí, desde luego. Y fíjate, está allí Bezares, el ex técnico del jugador del Cádiz y de un montón de equipos también. Es algo más sencillo a nosotros para acudir y sobre todo es que se lo está ganando. Tiene un historión y se lo está ganando. Primer equipo que logra estar de este país en una fase final de conference. Primer equipo que además gana y ha ganado nada más y nada menos que un equipo polaco, es decir, que no ha ganado aún cualquiera. Y desde luego va a tener cierta animación, cierta sensación de estímulo para poder clasificarse para la siguiente fase. Así que creo que es un 2-1. Iker, lo del CUPS, la verdad que cariño también le vamos a tener y ya de estos 5 equipos no nos vamos a olvidar nunca. Así que creo que nuestro equipo del enganche para esta temporada en Conference se llama Lincoln Red Imps.